Buenas. Hace unos meses adquirí esta placa de audio, una Motu Ultralight ABB. La compré a la pequeña suma de $100, tan solo una fracción de su precio original, porque bueno, estaba usada y estaba publicada para repuestos. El dueño anterior la mandó a reparar a dos servicios técnicos no oficiales que no pudieron hacer nada, no detectaron la falla. Porque bueno, Motu no da información, no da manuales de servicio técnico, no da circuitos, o sea, los esquemáticos de los circuitos, nada. Así que el único soporte es el soporte oficial, que es la empresa en sí, que está creo que en Estados Unidos. Pero bueno, desde Argentina hay que pagar el envío ida y de vuelta del equipo, así que no conviene mucho. Me aventuré en esta compra apostando a ver si era capaz de repararla. Bueno, terminó siendo una aventura bastante interesante. Aparte que es un equipo bastante interesante por sí porque tiene un sistema Linux embebido dentro. Hay un usuario en internet que tiene la misma placa o un modelo similar, pero que le funciona correctamente y esa persona sospechaba que tenía un Linux embebido en su interior. Así que la desarmó, detectó que en ciertos pines había un puerto serie a través del protocolo WART y logró conectarse allí con un adaptador USB a puerto serie y acceder a una consola del sistema Linux, donde bueno, ahí pudo navegar a través de los archivos del sistema y ejecutar los programas que estaban dentro, etcétera. Eso ya hace que el dispositivo sea bastante interesante porque permite potencialmente realizarle modificaciones, entender cómo funciona, un montón de cosas bastante entretenidas para mí. Así que bueno, en primer lugar probé que efectivamente no encienda una vez que llegó a mis manos el equipo. Me fijé que la computadora no la reconozca al conectarla al USB, que no haya tráfico de red si la conectaba por el puerto Ethernet, ni nada parecido. Así que no quedaba otra que sacarle los tornillos y revisar por dentro porque bueno, no había señales de vida de ningún tipo. Allí, bueno, hice varias pruebas. Usé la fuente de tensión original, que es de 15 volts. Parecía que funcionaba bien. Pero bueno, también usé la fuente de laboratorio para descartar eso y también poder medir el consumo del equipo. Y no se observó nada extraño. Al intentar encender el equipo, había un poco más de consumo que al soltar el botón de power se mantenía ese consumo. Pero bueno, eran valores que parecían normales. El equipo no mostraba ninguna luz, ningún sonido, ningún parpadeo. La pantalla no encendió nunca. No había zonas de temperatura elevada, nada raro. El único síntoma era que no encendía. Así que bueno, busqué varios datasheets de algunos circuitos integrados, algunos reguladores de tensión principalmente, para validar que los mismos tengan la tensión de funcionamiento necesaria, ¿no? Según lo que estipulaba en cada uno de los datasheets. Todo parecía estar en orden. Busqué también cortocircuitos en prácticamente todos los capacitores y lamentablemente no encontré nada raro. Así que con esa información lo que yo intenté es realizar un análisis similar al que hizo esta persona que accedió a la consola por puerto serie, a ver si obteníamos alguna información quizás del proceso del buteo o lo que sea. Conecté entonces un adaptador de puerto serie USB a los pines de WART que indicaba el usuario en el foro y detecté que al encender el equipo se mostraban varios mensajes del bootloader que estaba basado en U-Boot y terminaba, o sea, rápidamente finalizaba el proceso de inicialización con un mensaje de error bastante relevante que decía firmware inválido eh, y se detenía la ejecución. Además había otro error que indicaba que la interfaz de red no estaba disponible, lo cual me llamó la atención, pero que al final de cuentas, por lo que fui averiguando, la interfaz de red no parecía dar ningún otro síntoma de falla. Entonces, este mensaje de firmware inválido fue un síntoma bastante relevante, porque bueno, el motivo, por el motivo que sea, el bootloader indicaba que el firmware era inválido y finalizaba. Así que lo más lógico en ese punto era de alguna manera validar que el firmware que estaba instalado, que estaba intentando cargar el bootloader, era un firmware válido. eh, y si no lo era, bueno, en tal caso, ver de qué manera recuperar el dispositivo, ¿no? Para eso opté por hacer un dump completo de la memoria flash del dispositivo. Aunque el sistema no booteaba,
sí tenía acceso a la consola de U-Boot. Y ahí había varios comandos propios del bootloader y también propios de este dispositivo. Porque había varios comandos que empezaban llamándose SS. Y luego entendí que hacía referencia a la empresa que al parecer diseñó este dispositivo, que no necesariamente es Motu, sino que es SIS Research, S&S Research, que seguramente estuvo a cargo del diseño y la producción de este dispositivo. Así que bueno, había ciertos comandos propios de Motu, pero que bueno, acá utilicé algunos comandos que ya vienen con U-Boot por defecto. De hecho, encontré este sitio que indicaba cómo extraer el contenido de una memoria flash en un sistema basado en U-Boot, em, donde, bueno, prácticamente se carga el contenido de la memoria flash a la memoria RAM y luego se hace un dump de la memoria RAM, el cual imprime los caracteres que describen el valor hexadecimal de cada uno de los bytes. Así que, como bien indica el artículo, utilicé la herramienta Minidump para hacer esa comunicación por puerto serie y siguiendo esos pasos pude almacenar toda la salida con esos caracteres en un archivo de texto dentro de mi computadora. Tardó un rato eso, estuve como una hora más o menos, y después con un script se convierte ese archivo de texto que tiene caracteres representando valores hexadecimales a un archivo binario con efectivamente el valor de cada byte, ¿no? Eh, Así que el resultado ya era un archivo binario con el dump completo. Que bueno, obtener este dump es de mucho valor porque en primer lugar ya sirve de una especie de backup. Si es que algo sale mal en el proceso de diagnóstico, bueno, tenemos esta copia de seguridad. Y además, ya teniendo esa copia de forma local, se puede analizar el contenido de la memoria flash, ¿no? Las particiones que tenga, los programas, los archivos, etcétera. Es súper útil. Hay que tener en cuenta que este método de extracción no es infalible, porque la comunicación por puerto serie en este caso tiene cierta precariedad y puede haber errores de transmisión. Puede haber algún bit que se transmita mal, entonces potencialmente el dump podría estar corrupto. Sin embargo, en este caso yo decidí suponer que el dump era 100% correcto, porque bueno, las pruebas que tenía pensadas hacer ya me iban a servir para determinar si el dump era correcto o no. Así que muy bien, en este punto lo que intento hacer es validar que el firmware que está dentro del dispositivo sea el correcto. Para eso accedí al sitio web de Motu y descargué un archivo de actualización de firmware de esta placa de audio. Particularmente descargué la última versión que supuse que era la que el dispositivo tenía instalada y bueno, intentar comparar quizás lo que descargo de la página de Motu con lo que estaba instalado. Pero bueno, el archivo que se descarga es un archivo con extensión .update propia de Motu, así que así nomás no nos sirve de mucho. Entonces utilicé la herramienta Bingwalk para poder analizar un poco el contenido de este archivo .update. Bingwalk lo que hace es buscar patrones o cabeceras de distintos tipos de contenido dentro del archivo que se usa en su entrada, e indica cuál es probablemente el contenido en cada región de ese archivo. Es muy interesante y súper útil, pero bueno, también tiene, no es del todo exacto, sino que indica lo que probablemente esté dentro del archivo. En este caso, por los mensajes que me daba Bingwalk, pude entender que el archivo es una suerte de particiones concatenadas. Así que lo que hago es averiguar más o menos en qué punto del archivo descargado de la web comienza el contenido que yo observo en la memoria flash, ¿no? En el dump. Utilizando la herramienta dd de Linux, lo que hago es recortar ambos archivos, tanto el dump como el archivo descargado de la web, utilizando estas direcciones y indicando estos tamaños que puedo determinar en base a los datos que me da Bingwalk también. Al hacer este recorte, ya se puede determinar si ambos trozos de datos son iguales o no. En este caso lo que hago para determinarlo es calcular un hash de integridad utilizando la herramienta SHA-256-Sum. Al correr esta herramienta sobre ambos archivos, se genera un hash de sumatoria según
los bytes de cada uno de los archivos. Y en este caso, bueno, se puede observar que el hash era igual para ambos archivos. Esto quiere decir que los datos provenientes de la memoria flash son exactamente iguales a los datos provenientes de la web de Motu. Eh, por lo menos los datos que yo estoy recortando y que estoy analizando, que son los que a mí me interesan, que son las particiones principales presentes en la memoria flash. Así que se puede decir en este punto con un alto nivel de certeza que el firmware que tiene el dispositivo instalado es válido porque es prácticamente igual a lo que está disponible en el sitio de Motu. El problema entonces pareciera ser otro. Hasta este punto sabemos que el bootloader cree que el firmware es inválido por algún motivo, aunque en realidad no es así, hasta donde sabemos. Y ahí frena el proceso de inicialización. Es necesario entonces saber por qué el bootloader está creyendo que el firmware es inválido. Podría ser por cualquier motivo, quizás problemas de comunicación con la memoria flash, problemas de inicialización de algún periférico dentro de la placa. Podría ser que esté fallando algún clock, que esté fallando algunos de los procesadores principales, porque tiene un CPU, pero también tiene un FPGA. Pueden ser un montón de cosas. Entonces necesitamos rastrear más información para entender por qué el bootloader está interpretando que el firmware es inválido. Entonces intenté aislar un archivo binario con el contenido del programa del bootloader. Eso es algo que seguramente esté almacenado en la memoria flash, por lo que se podría extraer desde el dump que ya tengo aislado en mi computadora, pero no pude determinar qué direcciones y tamaños debía usar para recortarlo, así que opté por un método más sencillo. Y es que aprovechando que en los primeros logs del bootloader yo ya pude ver una línea que indica la dirección en la memoria RAM del programa y el tamaño, directamente repetí el método de extracción de firmware con Minicom, pero para esa dirección y con ese tamaño. Entonces el resultado es un archivo binario de aproximadamente 232 kilobytes que corresponden al programa del bootloader. Como esto se trata de un archivo binario, un ejecutable, lo ideal para obtener más información acerca de cómo funciona es ingresarlo en algún software que decompile el programa para analizar un poco más su comportamiento. En este caso, elijo utilizar la herramienta Hydra, que es bastante poderosa y resulta muy práctica para este tipo de tareas. Creé un nuevo proyecto en Hydra, importé el archivo del bootloader y aquí Hydra me advirtió que este archivo era un ejecutable sin cabeceras y que por ese motivo no podía inferir de qué forma de compilarlo. Entonces había que indicar manualmente ciertas características, como por ejemplo la arquitectura, si era Little Endian o Big Endian. Entonces, para conocer efectivamente cuáles son las características correctas que hay que indicar la Hydra para que lo pueda decompilar, hay varios métodos para obtener esa información. En este caso, la que se me ocurrió, bueno, fue utilizar algún otro archivo ejecutable del sistema e ingresarlo en Hydra esperando que ese otro archivo ejecutable del sistema sí tenga cabeceras y bueno, pueda ahorrarme el trabajo de averiguar estas características. Entonces, ¿cómo hice eso? Ejecuté binwalk con el argumento "-c" sobre el archivo .update, que es el archivo descargado de la web de Motu. Eso hace que binwalk con el argumento "-c" extraiga todos los contenidos que binwalk sepa cómo extraer. Y como ese archivo internamente tiene una partición con el sistema de archivos que utilizará el Linux en el dispositivo, me creó una carpeta con todos esos directorios y archivos dentro. Allí dentro entonces, en el directorio bin, están, digamos, todos los comandos disponibles en el Linux del dispositivo. Entre ellos está el archivo Basibox, que es el principal archivo para ejecutar varios comandos en este sistema embebido, por lo menos. Y es un archivo ejecutable que tiene cabeceras. Y como se ejecuta en el mismo procesador que el bootloader y todo, bueno, nos sirve para obtener esta información. Cargo este archivo de Basibox dentro de nuestro proyecto en Hydra y al cargarlo Hydra me muestra cuáles son esas características como ARMB8, Little Endian, etc. Tomo nota de eso, borro el archivo del Basibox porque ya no me interesa más y vuelvo a cargar el archivo del bootloader indicando esta vez estas características que obtuve.
Una vez importado el archivo, Hydra me mostró las instrucciones en lenguaje ensamblador y además genera una especie de pseudo C que la verdad resulta bastante útil para interpretar ciertas partes del código porque bueno, el ensamblador es un poco tosco. Lo que intenté hacer es rastrear dónde se definía el comportamiento que terminaba mostrando el mensaje de firmware inválido. Para eso, arriba, en la opción Search, seleccioné el ítem for strings. Ahí Hydra muestra una ventana con todas las cadenas de texto que se utilizan en el programa. Busqué la frase en cuestión de invalid firmware. Y al darle doble clic me muestra en qué parte del programa está almacenada esa cadena de texto. No en qué parte se usa, sino en qué parte se almacena. Eh, Ahora sí, dándole botón derecho sobre la dirección donde está almacenado, se pueden buscar las referencias en donde el programa utiliza esa cadena de texto. En este caso es solo una, y al darle clic a esa referencia, Hydra me muestra efectivamente la función que hace uso de esa cadena de texto. Aquí ya toca intentar entender qué es lo que sucede en esta parte del programa, lo cual es una tarea un poco compleja, pero algo que puede resultar útil es empezar a hacer inferencias de, bueno, qué es lo que está pasando en cada parte y tomar notas al respecto para ir construyendo un entendimiento general, aunque sea de esta función o de lo que se pueda en realidad. Y justamente una de las primeras cosas que puedo observar es que en todos los usos de cadenas de texto que veo en el programa, que son cadenas de texto referenciando un log del bootloader. Muy cerca de esa referencia a la cadena de texto se hace uso de una función. Entonces puedo entender, puedo inferir que esa función en realidad se trata de una función de print, justamente porque imprime una cadena de texto en la consola. Entonces, como siempre, la cadena de texto, en este caso se trata de un log del bootloader y el nombre de la función que se llama es siempre el mismo, bueno, es muy probable que esa función sea una función de print. Así que es muy bueno poder renombrarlo, algo que permite Hydra, para así poder ir comprendiendo un poco mejor todo esto. En este caso, intenté entonces enfocarme en este tipo de inferencias para poder interpretar un poco mejor todo. Y bueno, analizando otros métodos y las cadenas de texto que se usaban dentro, que bueno, es lo más literal que puedo encontrar en este proceso de decompilación, pude entender que, por ejemplo, había algunas funciones relacionadas a la comunicación con I²C, un protocolo de comunicación entre circuitos integrados dentro de la placa. eh, Otras funciones relacionadas a la detección del hardware sobre el que corre el programa, y algunas cosas más respecto a algunas inicializaciones y otras cosas. Pero bueno, estuve varias horas intentando interpretar, aunque sea un poco, todo esto y sacar alguna conclusión, pero no fue del todo determinante. No logré entender por qué el bootloader estaba fallando. Hasta que se me ocurrió que podía comparar los mensajes de mi bootloader con los mensajes del bootloader del usuario del foro, que en su posteo él había subido los logs de la inicialización de su placa que funcionaba correctamente. Esto fue clave porque yo ya sé cuál es la última línea de logs de mi bootloader y puedo buscar esa misma línea o similar en los logs del bootloader del usuario que tiene la placa funcionando correctamente y por lo menos saber cuál debería ser la siguiente línea correcta, ¿no? Que mi dispositivo no está mostrando, pero el dispositivo del usuario sí. Y en este caso se trataba de una línea que indicaba algo acerca de el expander ID. Esto fue muy importante porque siguiendo esa cadena de texto en Hydra, pude llegar a este método que tiene estas instrucciones. Pero lo interesante son estos 4 bytes consecutivos que parecieran usarse en algún tipo de validación. Y si esa validación es verdadera, pareciera que se retorna el ID del expander, por lo que puedo entender. Entonces, renombré este método como getExpanderID. Ahora, muy bien. Esto no sucedía, justamente. Este Expander ID no se imprimía en mi dispositivo porque de estas 4 validaciones o condiciones parecía que ninguna de ellas era verdadera. Entonces me pregunté, ¿qué es un expander? El expander en este caso es un componente
que yo no lo conocía previamente y se utiliza para justamente expandir las entradas y salidas dentro de un circuito. Y no lo tenía tan presente encima porque el expander que tiene este dispositivo está un poco escondido, pues está justo debajo de una placa auxiliar. Entonces lo vi solo un ratito y no le presté atención. El chip en cuestión es un expander y se comunica a través del protocolo I cuadrado C. Y bueno, seguramente el bootloader hace algo con ello. Acá viene algo muy interesante porque busqué información acerca de este chip para entender mejor cómo funciona y qué es lo que hace el bootloader con él. Y encuentro este documento de implementación de Texas Instruments, o sea, un documento que recomienda diversas formas para usar este chip en tus circuitos, en tus proyectos. Y muestra que según cómo se configuren ciertos pines en estado low o high de este chip, la dirección que va a utilizar el chip en el bus de I cuadrado C va a ser distinto. Y mira qué interesante las distintas opciones de dirección que hay. Son los mismos valores que encontramos en el método de getExpanderID en Hydra. Entonces, está muy interesante porque ahora se puede entender que quizás hay algún problema con este circuito integrado y que por eso el bootloader se está frenando. Así que para validar todo esto, lo que hice fue conecté un analizador lógico en el bus de I cuadrado C, donde también está conectado el expander. Ahí con el tester en continuidad me fijé que los pines de I cuadrado C que veía en el datasheet vayan a ciertos pines de la placa y allí conecté el analizador lógico. Y luego, al encender el dispositivo, observo que hay un montón de mensajes. Y bueno, es interesante ver que varios mensajes que circulan en el bus tienen un acuse de recibo, ¿no? Acá el software del analizador lógico muestra el flag como read. Pero más abajo se observan estos 4 hermosos paquetes con los mismos bytes que ya tenemos observados y no se ve ningún tipo de acuse de recibo. Acá lo que yo entiendo es que el bootloader está tratando de comunicarse con el expander en alguna de estas 4 direcciones y no puede. Por eso validé que el expander efectivamente tenga la tensión necesaria para funcionar, que efectivamente los contactos de los pines estén conectados, que no haya ningún circuito abierto en el medio y todo estaba bien. Así que, bueno, opté por reemplazarlo directamente. Después de un par de días conseguí el repuesto, no era exactamente el mismo chip, pero era un reemplazo válido y tenía el mismo encapsulado. Saqué el componente viejo, soldé el nuevo y intenté encender nuevamente el dispositivo para encontrarme con esto. Así que bueno, encendió. Este chip era la falla, era el problema que estaba haciendo que el bootloader no iniciara correctamente. Lo que yo puedo entender como síntesis final es que lo que debe haber pasado es lo siguiente. Seguramente el firmware es el mismo para distintas versiones de este producto, de Motu, y justamente para identificar sobre qué hardware está corriendo el bootloader, lo que debe hacer es comunicarse con el Expander ID en alguna de esas 4 direcciones. Y dependiendo de en qué dirección el Expander responda, el bootloader va a entender de qué producto de Motu se está tratando. Y eso, claro, en el hardware se puede configurar, depende si ciertos pines están en low o high, así que podrían hacer un diseño para que ciertos productos tengan una dirección y ciertos productos tengan otra dirección, pero todos corran con el mismo bootloader. Así que en este caso, como el expander no respondía, porque seguramente estaba defectuoso el circuito integrado, el bootloader no podía determinar en qué dirección estaba el expander. Y como no podía determinar eso, probablemente entienda que el hardware no era válido para el firmware que tenía instalado. Entonces el mensaje que vemos es que el firmware era inválido, pero en realidad el problema era de hardware. Nada, la placa anda perfecta. La estuve usando un montón. Es una placa buenísima. Tiene un chasis súper robusto. Funciona perfecto. Una latencia bajísima. Tiene un mezclador de audio interno. Una mía tiene la misma placa y la usamos conectadas entre sí por ABB con un cable de red. Se pueden extender las entradas y salidas con una latencia bajísima. Es genial. Así que estoy súper contento. Una reparación súper entretenida. De la que he aprendido un montón. Y nada, muchísimas gracias por ver el video. Espero que haya resultado un contenido de tu interés.